¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos una vez más a este canal, a esta sesión donde comentaré la palabra de Dios que la liturgia nos propone para este próximo domingo. En esta ocasión es el domingo 14 del tiempo ordinario del ciclo B, correspondiente a este 7 de julio de 2024. Tenemos entonces el texto al que he llamado Jesús estaba asombrado de la incredulidad de la gente, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Comenzamos nuestra sesión poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar entonces con la lectura del texto bíblico. Tenemos el pasaje que dice así: En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues tenemos aquí este texto. Recuerden que antes de comenzar el comentario, si alguno de ustedes se siente atraído por este tipo de estudios, de comentarios, donde hacemos profundización del texto griego, que es el idioma en que originalmente se escribió el Evangelio, no duden en darle like al video, inscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande siempre un aviso cada vez que yo suba un nuevo contenido, y así todos sigamos creciendo en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. Bien, pues vamos a continuar entonces aquí con nuestro estudio, con nuestro pasaje. Aquí está. Pasamos entonces al estudio de los matices del texto griego. En el versículo 1 da el autor la situación inicial de nuestra perícopa. Los verbos de movimiento: exelcen, que significa salió; ergetai, que significa va; akolothusin, que significa que ellos siguen a Jesús, o sea, los discípulos; y las conjunciones coordinantes kai, que significa y, la y que une frases y palabras en español, marcan el ritmo de la narración. El lector va siguiendo a Jesús por el camino. Fíjense cómo pongo ahí en morado los verbos y en rojo los kai. Kai, que significa y. Kai exelzen, ekeicen, y salió de allí. Kai ergetai, eisten patridautu, y va o camina hacia su patria o su tierra. Kai akoluthusin auto, y seguían a él, hoi macetai autu, sus discípulos. Fíjense, es una forma de construir muy interesante que tiene San Marcos para mostrarnos, a través del uso de los verbos de movimiento y las conjunciones coordinantes,
la idea de que hay que seguir siempre caminando detrás de Jesús en actitud de discípulos. El versículo 2 en su primera parte, por eso pongo 2a, nos da las coordenadas temporales y espaciales dentro de un marco semántico de lo sagrado. El sábado y la sinagoga. Sábado, lugar temporal o espacio temporal de sacralidad. El sábado es el día consagrado a Dios de cada semana y la sinagoga es ese espacio local donde la gente celebra su fe, la fe judía. Llegado el sábado, dice, comenzó a enseñar. Erxato didaskein. Jesús comenzó a enseñar, ¿dónde? En la sinagoga, lugar donde la gente se reúne en ese contexto de oración, de sacralidad. Por eso pertenecen estas palabras al campo semántico o marco semántico de lo sagrado. Versículo 2 en su segunda parte. 2b apunta lo admirados que estaban los oyentes de Jesús, quienes se preguntaban de dónde vienen a Jesús esas cualidades. No entienden la sabiduría que le ha sido dada. Ese es el sentido de la voz pasiva, doceisa. Dice, kaitis gesofía, ge doceisa tutto. Como diciendo no solo de dónde le ha venido esa sabiduría, sino como cómo es que se le ha concedido, ¿no? Cómo le ha sido dada esa sabiduría. Y el poder también de hacer milagros por medio de sus manos, Fíjense cómo en el texto que nos propone el leccionario no se menciona las manos como mediación de los actos milagrosos de Jesús. Dice, ¿de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Y se omite en la traducción la referencia a las manos. Diatón heirón autú, dice el texto griego, que refiere entonces que Jesús, por medio de sus manos, haciendo una clara referencia a la mano poderosa de Yahvé en el Antiguo Testamento, aquí también Jesús, por medio de sus manos, realiza estas obras de poder, por eso les llama dinameis, toyautai, estas obras de poder, que no son simplemente milagros, sino acciones del poder de Dios por medio de una mano, o en este caso por medio de las manos de Jesús. La selección de palabras que hace Marcos y que lamentablemente se pierden en la traducción que nos propone el leccionario, reflejan precisamente esa identificación de Jesús con Yahvé, el Dios que en el Antiguo Testamento, por medio de su brazo extendido, su mano poderosa, realizó obras de poder para sacar a los israelitas de Egipto, donde estaban esclavizados. Y aquí Jesús, precisamente por medio de sus manos, realiza obras de poder para restaurar a aquellos humanos que están afectados, por ejemplo, por la enfermedad. Después dice, poloi acusantes excepleson tolegontes. Muchos de los oyentes de Jesús estaban admirados diciendo, entonces admirados, exeplesonto, se hacen preguntas, pues creen conocer a Jesús y a su familia. Se preguntan, bueno, pues no es el carpintero, el tecton, que significaría más bien artesano. Dice, no es el artesano, el hijo de María, ¿verdad? Jutoses tecton, hogiostes Marías, kai adelfos Jacobu, kai Yosetos, y hermano de Jacobo y Joset, o sea, Jacobo es Santiago, Joset, y Judas y Simón, kai ukeisin hayadelfai autu, y no están las hermanas de él, Jode, Gemas, entre nosotros, kai escandalizonto en auto, y se escandalizaban de él o por causa de él. Esta situación muestra que quienes interpretan a Jesús desde criterios humanos
como hacen sus paisanos aquí, y desde enfoques externos no pueden comprender por qué Jesús no actúa como se espera de él dentro de su marco familiar. La forma ordinaria de honrar a la familia era actuar como lo hacía la familia en su conjunto. Si efectivamente se dice que Jesús era tectón, es decir, artesano, generalmente los artesanos trabajaban con madera, eh, o bien podría ser alfarería también. eh, la pregunta es, ¿por qué no se dedica simplemente a eso, como su padre, ¿verdad? En otros evangelios se dice que Jesús, pues, aprendió el oficio de su padre. Su padre era el tectón, este artesano o carpintero. Ujú. De aquí que no solo entonces estaban admirados, exeplesonto, sino que se sentían escandalizados por él. La expresión escandalizonto en auto. Se escandalizaban, es decir, sentían como que tropezaban en su comprensión el por qué Jesús se dedicaba a otras cosas y no simplemente a continuar el oficio de José, que era el oficio de tectón, de artesano o carpintero. Jesús estaba actuando de manera contracultural y eso no era lo común ni era socialmente aceptable en el Israel del siglo I. Luego tenemos el versículo 4. En el versículo 4 Jesús responde a estos cuestionamientos mediante la expresión, no hay profeta sin honra, sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Esa es la forma en que Jesús expresa, uquestim profetes atimos, eime ente patridia autu, kai entois singeneusin autu, kai ente oikia autu, lo que significa aquí estas expresiones en morado. Las acciones que realmente vienen de Dios no las puede entender quien piensa con criterios meramente humanos y se limitan a juzgar todo desde parámetros culturales heredados. En el versículo 5 se muestra un tipo de acción transformadora de parte de Jesús. El texto dice que él no pudo hacer ningún milagro, sino solo a unos cuantos enfermos pudo curar mediante la imposición de sus manos. Luego el versículo 6 dice ahora que era Jesús quien estaba asombrado, Ezaumatzen, pero por la incredulidad de ellos, por la apistía de ellos. Por eso dice el texto griego, apistian auton, que significa la incredulidad o falta de fe de ellos. Como las curaciones también suelen vincularse a la fe, el relato deja ver que solo pocos creyeron en él, por lo que hubo pocos curados. Después de esto, Jesús fue a recorrer Periegen, el texto dice Periegen, fue a recorrer las aldeas de alrededor para enseñar. La pericopa concluye con un verbo de movimiento, este Periegen. Jesús fue entonces a las aldeas Kicló, o sea, de alrededor, como si fuera las que están dentro de un ciclo, de un círculo. ¿Y qué fue haciendo? Didascon, enseñando. Jesús fue entonces a recorrer enseñando en las aldeas de alrededor. Pasamos ahora al comentario, ya que tenemos estos datos de los matices del texto griego, pasamos al comentario. El pasaje de hoy viene redactado de un modo típico de Marcos para contar un milagro, pero lo que subraya no es el hecho de que Jesús haya sanado a unas cuantas personas, sino la incredulidad de sus paisanos. Rara vez se dice en los evangelios que Jesús se sintió asombrado por alguien. Generalmente se siente asombrado por la fe de algunas personas, como vimos hace 8 días, por la fe de la mujer que tenía el flujo de sangre, o se sorprende por la fe del centurión que le pide que le sane a un criado. Se sorprende por la fe de una mujer sirofenicia que le ha pedido la sanación de su hija a distancia. Y aquí Jesús se admira, pero de lo contrario, de la incredulidad de la gente que cree conocerlo.
La falta de fe de ellos en él se debe a que han catalogado a Jesús dentro de una categoría de gente conocida del pueblo de Nazaret. Al catalogarlo de ese modo, ellos se han cerrado a la posibilidad de aceptar que Dios se manifiesta por medio de él, pero con ello se han cerrado las puertas para dejarse renovar mediante la predicación de Jesús y se han bloqueado mentalmente para valorar el reino que Jesús anuncia. Jesús va solo de paso, va siempre de camino, sin detenerse, como lo muestran los verbos de movimiento al inicio y al final del pasaje que hemos leído hoy. La oferta del reino es breve, pero solo quienes se abren a los modos inesperados de actuar de Dios pueden percibir y valorar tanto su modo de actuar como la oferta de salvación que les brinda. Pasamos ahora a las orientaciones para la vida. Así como las ofertas cuando ciertos productos bajan de precio, también la oferta del reino no dura siempre. Y no es porque Dios retire su oferta, sino porque nuestra vida se va muy rápido. Aprovechemos cada día como un tiempo oportuno, un kairos, que el Señor nos ofrece para valorar su propuesta, que es no solo colaborar en la edificación de su iglesia o de su reino, sino en participar activamente en la obra de la salvación. Ante la posible inclinación de rechazar como providencial un acontecimiento porque no se ajuste a nuestra idea del proceder de Dios, hemos de abrirnos a su novedad y basarnos en la enseñanza bimilenaria del magisterio eclesiástico que nos ayuda desde la iluminación de las Sagradas Escrituras y la tradición viva de la Iglesia a discernir si ciertos eventos se relacionan o no con la providencia divina. La sabiduría que caracterizaba a Jesús es la misma que Él nos ofrece en el Espíritu Santo. Así que pidámosla con humildad y perseverancia para tomar las mejores decisiones en la vida y conducirnos en santidad y justicia según el querer de Dios. Y con esto pasamos a nuestra oración final. Señor Dios, que por medio del humilde servicio de tu Hijo restauraste al género humano, concédenos alegría, sabiduría, santidad y justicia, de modo que nos gocemos de tu providencia y colaboremos con ella para glorificar tu nombre y contribuir a la salvación de la humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues si les ha gustado este contenido, recuerden darle like al video, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo contenido y así todos sigamos creciendo en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. Espero que les pueda servir este comentario al Evangelio del próximo domingo para que ustedes y un servidor sigamos creciendo en sabiduría, en santidad, en justicia y en una dinámica espiritual como hijos de Dios que somos por el bautismo. Recuerden que si conocen más gente que tenga el deseo de profundizar la palabra de Dios, invítenlos a que se suscriban al canal también. Pasen el link de este video para que también junto con nosotros se alegren por el Dios que nos ama. Les imparto la bendición deseándoles un feliz fin de semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.